Ocurrencias en gotas. Estábamos hablando en la primera parte de este programa de las tensiones entre los derechos específicos, en este caso al desarrollo y a la protección del ambiente, de un ambiente sano. Obviamente en este momento la discusión en Colombia versa sobre eso, entre otras si el carbón se sigue excavando o no excavando, o como se llame. Entonces, quisiera que me hablaras un poquito, retomemos el tema de los jueces y de lo que tú consideras que es la jurisprudencia colombiana, que es avanzada en ciertos aspectos, pero no en otros. Sí, como lo decía, es más un poco un ejercicio retórico. Hay alusión a ciertas fuentes progresistas, a fallos de otros casos, pero como yo vi en esas sentencias, esa tensión entre ambiente y desarrollo se resolvía casi siempre en favor del desarrollo. Y hay una razón, no es solo, digamos que no es como llanamente culpar a los jueces en el sentido de decir es una decisión personal, sino que ellos están atados por un ordenamiento jurídico que así lo ha establecido, con unos planes de desarrollo que desde hace varias décadas están privilegiando el extractivismo. Entonces ellos no pueden salirse de ese marco que tienen. Lo que pueden hacer es tratar un poco de preocuparse por los sujetos indígenas, los sujetos de las minorías, pero no pueden salirse de ese marco antropocéntrico y extractivista que ya diseñó el Estado. Por eso los fallos siempre se ven más cargados hacia ese lado que hacia el lado de las comunidades. ¿Y cómo va a ser la solución en el futuro? Yo no creo que ellos puedan aportar ninguna solución, porque María Teresa depende del modelo de desarrollo. Claro. El modelo de desarrollo está dedicado exclusivamente al extractivismo y frente a eso el juez no puede salirse. Cambiar, claro. Eso no lo puede cambiar un juez. No tiene ese poder. Entonces, vamos entrando paso a paso a otro tema que es espinoso, que es el de los derechos de los animales. Uh-huh. ¿Cómo surge esa inquietud? ¿Por qué? ¿Y qué dice la jurisprudencia en ese aspecto? Bueno, ese tema a mí me surgió como escribiendo este libro encontraba, los nuevos sujetos de derecho que surgían de esa tensión entre ambiente y desarrollo. Uh-huh. Entonces surgían la naturaleza y los demás animales. En este caso, analicé pues ese fallo hito del magistrado Luis Armando Tolosa sobre el oso Chucho. Exacto. ¿Qué pasó con ese oso Chucho? Oso de anteojos, ¿no? Un oso de anteojos, uh-huh. Chucho, que un abogado presentó un habeas corpus en favor del oso Chucho. Habeas corpus, es decir, una acción constitucional que está consagrada en la Constitución Política Colombiana en el artículo 30 como un recurso que tiene una persona uh-huh. que está privada de la libertad ilegalmente. Entonces, y a la que tienen que liberar. Entonces uh-huh. él quiso extender ese derecho al oso para decir, oiga, no hay que tenerlo en cautiverio, no lo lleven al zoológico de Barranquilla, vamos a llevarlo a otro lugar. Y de su entorno natural. Sí, más de su uh-huh. entorno, pero en la primera instancia en el tribunal le dijeron que no, en el tribunal de Caldas. Sí, ¿y con qué argumento? Con el argumento de que el habeas corpus es una acción constitucional pensada solo para el humano. Para hombres. Volvemos al antropocentrismo. Le dijeron, esto solo está pensado para el humano y no puede ser. Él no apeló, llegó a la Corte Suprema, tuvo un fallo favorable del magistrado Tolosa, quien en un movimiento bien arriesgado concedió el habeas corpus, dijo que como ser sintiente, como tenemos una ley en Colombia, la ley 1774/2016, que dice que los animales no son cosas sino seres sintientes, pues que no había problema en ese caso de extenderle ese derecho al habeas corpus a Chucho, y él citó, digamos, algunos referentes internacionales. Sin embargo, decía, pero esto no es que lo vayamos a hacer cuando uno lee las minucias de la sentencia, no es una cosa general, hay que analizar caso por caso. Él uh-huh. se blindaba de esa manera, y además decía que él no quería sentar una jurisprudencia para todos los animales. Exacto, y fuera de eso, en una parte que yo considero pues clave,
un poco caricaturiza, a mi gusto, el movimiento por los demás animales, del que yo hago parte, porque decía que esto no era una cosa sensiblera y el vegetariano, o sea, un poco despectivo en realidad. Y contra los toros, me imagino yo que adoro los toros. Entonces él, como que yo siento que dijo eso para blindarse, como les doy un poquito, pero no me atrevo tanto. Pero ese fallo, pues, se cayó. Después, en otra sala, en la sala laboral de la misma Corte Suprema de Justicia, el magistrado Fernando Castillo, ponente en ese caso, dijo, por los mismos argumentos de la primera, que el habeas corpus no es para un animal, sino para el humano. Llegó a la Corte Constitucional. Otra vez, la magistrada Cristina Pardo era la ponente, la magistrada no era, ella no era Gloria Estela Fajardo, creo. Y en ese caso, ella estaba a favor de concederlo, pero el resto de la sala plena... Me imagino, porque es una tesis arriesgada, pues no necesariamente progresista, pues eso depende de los argumentos, pero muy avanzada en el sentido de que ya pensar que los animales son sujetos de derecho ya es algo que entre otras... no contraviene las enseñanzas de la Iglesia, me imagino. De la Iglesia y del derecho. Porque entonces dijeron otra vez en la Corte Constitucional que no, que el animal, que llegábamos hasta que el animal era un objeto de protección y no un sujeto de protección, y que no se le podía conceder el habeas corpus. Internacionalmente, ¿cuál fue el primer caso en ese aspecto de darle a los animales un derecho? Unas consideraciones mayores, Sandra en Argentina. ¿Quién era Sandra? Sandra era una orangutana, ¿sí? Que tuvo el privilegio de poder salir del zoológico, y ella está en un santuario en Estados Unidos, si no estoy mal. O sea que ganó el pleito. Sí, ganaron el pleito, también Cecilia, aunque estos casos de habeas corpus se han intentado presentar en otros países, en Brasil, en Chile, es el más reciente que no prosperó, el caso que lo cuentas en tu libro. En el caso de Sandai. Que es lo interesante de este libro, entre tensiones de la protección al ambiente sano y el derecho al desarrollo, y en este caso ya concreto de los animales. Entonces, fue como, pero hay que decir que esta pelea por los derechos de ellos se remonta a los presocráticos. Plutarco, Pitágoras defendían la calidad de sujetos de ellos. Sí, hace poco presenté una ponencia sobre Pitágoras y Plutarco como precursores del antiespecismo y del anticarnismo. El antiespecismo, primero hay que decir qué es el especismo. El especismo fue un término acuñado por... De especie. Sí, de especie. Fue un término acuñado por Richard Ryder en el año 1971. Lo popularizó otro doctrinante de este movimiento, que es Peter Singer, y lo que se entiende por especismo es esa discriminación con base en la pertenencia a especie. Así como hacemos discriminación de raza, de género, de sexo, de clase, el especismo es otra forma de discriminación. Entonces, estos filósofos, pero entre otros, porque hay varios filósofos, ellos defendían la calidad de sujetos de estos seres, incluso ellos los veían de derecho. Y los veían como parientes. Ellos, un personaje como Pitágoras, por ejemplo, él decía que no había que consumir carne porque también por una cuestión religiosa decía que existía la transmigración y que yo podría estarme comiendo a mi hermano o a mi primo en algún momento. Si mi alma... ¿Algunos indígenas tienen esas creencias o no todavía? No. Ahí ese es un tema que habría que dedicarle un programa etnias, solo a eso. No indígenas, sino sí, etnias. Habría que dedicarle porque es una postura distinta. Digamos que esta demanda que se hace en favor de los derechos de los animales, y es una característica, es una demanda más occidental, ¿sí? Que ha surgido en el derecho anglosajón, en el derecho europeo y norteamericano, más que desde... En donde las sociedades protectoras de animales son muy fuertes. Y donde empezaron, porque en realidad este año se celebró el bicentenario de la Martin Acta en el Reino Unido, que fue la primera acta que se pasó que directamente hablaba de la crueldad contra los animales y la castigaba.
Entonces es un tema. ¿Eso fue en qué año? Eso fue hace 200 años. Sí, O sea, calculemos los 200 años. Sí. Entonces, sí. Eso es un movimiento que se ha concebido más en estas latitudes, pero también tiene una vertiente suramericana. Se está apuntando por una mirada más decolonial y más del sur global que esa norteamericana. Pero lo importante para mí, sea de allá o de acá, es la esencia de querer cambiar el chip de la sociedad al decirle que puede ver a ese ser de otra manera, que puede verlo como claro, un igual, que lo puede ver como un sujeto, independientemente de que se tarde ese reconocimiento en lo jurídico, hay paralelamente que dar esa batalla en el campo cultural. Exacto, te iba a decir lo cultural, realmente es una posición cultural, sí, un avance cultural que a veces a uno le da cierta impresión, porque sí, llegar, por ejemplo, a que haya habeas corpus para los animales, eso también le choca a uno un poquito, pues te lo digo francamente, sí, pero porque uno dice, pero es igualar a animales y seres humanos, pero a ver, contesta más, porque ya sé que no piensas. Pero volvemos al mismo punto. Depende de cuál es mi mentalidad. Yo personalmente, a raíz de mi trabajo periodístico, jurídico, espiritual, pues yo ya me ubico en un paradigma, incluso más allá de estos tres que mencioné antes. Yo me ubico en el derecho de la tierra, que es otro tema, y yo no me considero ya superior a los demás. Entonces, eso responde a una postura política también, una postura filosófica donde yo defiendo que no soy superior al gato con el que yo convivo. Entonces, esa reacción que tú dices que se siente, para declarar un sujeto un animal o declarar un río, ese es otro aspecto importante. Decía Stone en un ensayo muy famoso que escribió en los años 70, pues fue el mismo choque que tuvieron los primeros juristas cuando tenían que declarar sujeto a una persona jurídica. A una mujer también. Y a una mujer. Que no tenía derechos de herencia. A un niño. A un niño, claro. Y a una persona esclavizada. Entonces siempre hay una resistencia a ese cambio, pero por eso dice Stone, y a mí me encantan esas palabras en su ensayo del año 72, pensar lo impensable. Eso también era impensable. Eso creaba la misma resistencia que te genera a ti. Ahora hablar de una montaña sujeto y de mi gato sujeto ya ocurrió antes. Veamos ahora el tema de los ríos y las montañas. Hay sentencias también sobre los ríos. ¿Cómo son? Bueno, hay mucha jurisprudencia sobre el tema, especialmente, en Colombia en total de sujetos de derecho a la naturaleza tenemos unas 23, 25, porque algunas se han revocado. Bastantes. Sí, pero la primera sentencia en favor de un río tuvo lugar en Ecuador en el año 2011 con el caso del río Vilcabamba, que fueron unos estadounidenses que eso lo cuentas en tu libro, que interpusieron una acción en defensa de ese río. A partir de ahí, esa fue como muy importante en Colombia, pues el caso histórico del río Atrato en el año 2016. Exacto. El río Atrato me interesa especialmente. ¿Por qué no nos cuentas lo que dices y analizas en tu libro? En la sentencia del río Atrato lo que vemos es, fue un fallo histórico, ¿no? Primer río en Colombia declarado sujeto de derechos. Ahí lo que yo traté de analizar en mi libro es cuáles eran los fundamentos de esa declaratoria, porque todo el mundo lo ovacionó. Entonces yo quería mirar si los jueces lo habían hecho, ¿verdad? ¿Desde qué paradigma lo hicieron? ¿Antropocéntrico, biocéntrico o ecocéntrico? Entonces yo lo ubicaba más en un punto medio entre el antropocentrismo y el biocentrismo. ¿Por qué? Porque ese río fue reconocido sujeto de derechos, pero por los derechos bioculturales de los pueblos originarios, étnicos que están en sus orillas. No fue por su valor en sí mismo. Es porque ahí se establece que hay una dependencia de esas comunidades que tienen para vivir, para pescar, para la cultura. Y estaba siendo contaminado por la minería ilegal. Nadie dijo nada de la minería legal, pero sí le echaron toda el agua sucia a la legal. Entonces, ¿qué pasa? Los ríos
tienen un atractivo importante en el mundo, y de hecho yo quiero escribir... Culturalmente también. Y yo quiero escribir un libro sobre solo los ríos como sujetos de derechos, y lo que... Interesantísimo sería. Lo que he encontrado es que ellos, o sea, como se conciben como un cuerpo, es tan contundente su presencia, que por eso su presencia viva, que yo creo física, que ahí está el punto clave. Que por eso hay tanta preocupación, y ellos han sido objeto de este tipo de digamos, no solo de jurisprudencia, sino de leyes. Recordemos que el caso, dicen que esa sentencia del Río Atrato se inspiró en el caso de Nueva Zelanda, pero yo decía, es muy diferente, no ha lugar la comparación, porque en Nueva Zelanda el río fue declarado sujeto de derechos con base en una negociación muy intensa de varios años entre el pueblo maorí y la corona, porque habían maltratado la corona originarios, todo el tiempo maorí. El río. Entonces ellos disputaron que para ellos ese río es un ancestro, es como un abuelo, es un ancestro de ellos, y la base de ese predicamento, de esa declaratoria, fue la ancestralidad. Entonces, es muy interesante cuando tú vas a ahondar, que es lo que hago ahorita en mi tesis de doctorado. Abre una cantidad de ahora en mi tesis de caminos ahora en mi tesis de doctorado, tradicionales. exacto, yo estoy viendo ya, este fue como una semilla, y ahora estoy viendo más, me estoy metiendo en las entrañas de dónde se construye ese sujeto de derecho. En un caso como el de Nueva Zelanda es porque es un ancestro. En un caso como el de Colombia, que es totalmente distinto, es porque hay unos derechos bioculturales. Si en un caso como el de el Ganges y el Yamuna en India, es porque es un ídolo, es un ser sagrado, y resulta que desde la época colonial en el derecho indio, los ídolos son sujetos de derecho y son tratados como menores. Mira la diferencia de los razonamientos de por qué una montaña, un río, un oso puede convertirse en un sujeto de derecho. Y cuando hablamos de sujeto, yo creo que eso la gente tiene la impresión que sujeto es solo humano. Y en realidad sujeto desde el punto de vista jurídico es un ser vivo que tiene unos derechos. Ni siquiera un ser vivo. Sujeto es lo que el derecho dice que puede ser, tener derechos y obligaciones, porque las corporaciones, las iglesias, también, los barcos son las sujetos y no están vivos. Entonces, las ONGs es una definición jurídica. Sí, es una ficción jurídica, una institución jurídica creada para decir, este ente va a ser a partir de ahora sujeto de derechos. Hay más polémica cuando se trata de decir, declaremos a este animal o a la naturaleza como persona, porque ahí también hay una confusión, que se cree también que persona es igual a humano. Solamente humana. Y hay una autora muy interesante argentina, que se llama Ana María Boglio, una abogada que yo admiro bastante. Ella habla de la máscara antropocéntrica de la persona. Entonces se le atribuye... Entre otras, el término máscara viene de persona, ¿no? Sí, exacto. En latín, creo. Sí. Viene, y ella dice, se ha confundido siempre y se dice... persona es igual a humano. Muchos otros autores han dicho es un error que ha cometido la jurisprudencia y los jueces al poner como equivalentes ese debate cuando persona también es una construcción jurídica. La persona, dice Roberto Espósito, es un dispositivo creado. Ni siquiera en Roma, cuando se empezó a hablar de persona, era algo que tenía garantizado un humano. Era algo en lo que tú transicionabas en la vida. Un día podías ser un esclavo, el otro día podías emanciparte y así. Sí. Entonces creo que cuando la gente comete el error de equiparar sujeto y persona con humano, ahí es donde no les entra en la ecuación. El quiebre. Ahí está el punto de quiebre. Ahí está el punto de decir esto no puede ser así. Exacto, y ahí es la reacción. Se exagera. Sí, entonces... Es una percepción equivocada. Es absolutamente, bueno, para mí es equivocada, y de hecho... Pues ese tema de los animales como sujeto de derechos es el tema de mi próximo libro. Qué bueno. Que voy a publicar con la editorial de la Universidad del Rosario. Qué bueno. Cuyo título es Los animales como sujeto de derecho, una categoría jurídica en disputa. ¿Tú eres docente de esa universidad? Sí, soy docente de la universidad también. Sí. O sea, yo sigo enfocada en las tensiones y en las disputas. Eres una persona muy pilosa. Con el ánimo. Intelectualmente muy pilosa y que ha buscado como
caminos jurídicos diferentes de los tradicionales. Yo que también soy abogada siempre he sentido un rechazo al derecho tradicional, que siempre es psicorrígido, que no avanza como avanza el mundo. Es que tocaste un punto muy importante porque yo siempre entro en colisión con tensiones. Pura tensión. Vivo a punta de tensiones y colisiones entre esa mirada conservadora y decimonónica del derecho. Hay un libro que te lo recomiendo ya a quienes escuchen este programa que se llama Los mitos de la modernidad jurídica, de Paolo Grossi, un italiano. Yo tengo ese libro, lo amo, del año 2007, pero es como un referente donde se cuestiona eso. Creo que hay una resistencia a ver el derecho de otra manera y pues yo soy de las que aboga porque el derecho como un producto cultural y social no se petrifique. Yo creo que se está petrificando en Colombia, pasando a otro tema, porque en realidad lo que ve uno es una concepción del derecho muy estática, como muy tradicional. Esto se debe hacer, esto no se debe hacer, pero no dinámica. ¿Qué piensas tú de esto? Estoy totalmente de acuerdo. En Colombia, pero y no tenemos unos añitos de diferencia. Sí, en Colombia y en América Latina. En las entrevistas que yo hice para este otro libro sobre los animales como sujetos de derecho, coinciden nueve entrevistados de diferentes países, la mayoría de Latinoamérica, en el conservadurismo y en esas concepciones obsoletas en mi concepto. Yo creo que el Código Civil que nosotros tenemos es obsoleto. Sí, clarísimo. En relación con el matrimonio. Pues, en relación con todo. Sí, porque por ejemplo, los hijos llamados naturales y los no. Es decir, son percepciones y contextos que ya no son válidos. No, ya, eso es anacrónico. Tú mencionabas el matrimonio. Yo discuto en uno de los capítulos de ese libro acerca del derecho de familia. En la actualidad, que ya incluye a mi gato, a mi perro, la posibilidad de que se concedan alimentos, porque ya está pasando en otros ordenamientos jurídicos, en códigos de jurisdicciones especiales en Suiza, en algunos estados en Estados Unidos, ya he contemplado estas figuras, el tema de la herencia. Entonces yo creo que... ¿Cómo así el tema de la herencia? Es decir, la herencia de los millonarios americanos a sus perros. No solo, fíjate que no solo... Tiene uno el imaginario y el estereotipo. Claro, pero me no. lo desmontas. Cualquiera, o sea, yo creo que cualquiera, es el hecho de dejar asegurado el futuro de ese ser que para algunos de nosotros que elegimos no tener hijos humanos, esos seres son miembros de nuestra familia multiespecie, de nuestra familia multiespecie. Entonces lo que existe son unas previsiones para que, igual que cuando con un humano haces un testamento, tú puedas dejar un fideicomiso en favor. Pues sí, en el fondo un fideicomiso para que es lo cuiden. mismo que dejarle a un gato, porque en realidad pues no son personas en el sentido tradicional y humano de la palabra. Pero puedes dejar un fideicomiso, por ejemplo, está previsto, uno lo puede dejar a nombre de un humano o de una organización, ¿sí? Que diga, le das esto para el cuidado veterinario, comida y esto, hasta que se muera. Y si tienes varios perros, está ahí la opción. ¿Y en Colombia ha sucedido eso? No, en Colombia solo hay un caso. No, en Colombia una jueza ibaguereña fue la primera en reconocer, solo en la jurisprudencia, porque no tenía fundamento normativo para hacerlo, a Clifford como sujeto de derechos. Cuando se le negó Clifford era un perrito de una familia que se le negó un medicamento cuando estábamos en pandemia y dijeron que no había, ese medicamento era fundamental para su salud porque sufría de convulsiones, creo que era. Ese tema lo trató ahí también. Y ella dijo, no, hay que concederle el derecho a la salud, a la dignidad, a la integridad de la familia, porque si Clifford muere, pues esta familia se descompone. Y ella dijo, las familias no son solo las que dicen la Constitución, ya hemos reconocido las familias del mismo sexo, debemos reconocer la familia... ¿Y es de qué año esas sentencias de hace 2 años, del 2020. ¿Sí? Reciente. Y sí, hay una evolución evidentemente. Y luego encontré, y yo tengo el texto completo que me dio un comisario de familia
familia, dejé la comisaría de familia de Belén en Medellín, me lo conseguí, donde él aprobó un acuerdo de conciliación entre una pareja que se estaba separando y tenían varios perritos, pero ya no me acuerdo el nombre del que estaba ahí en la disputa. Hicieron un arreglo ellos de visitas, de pago de alimentos, ¿sí?, de la custodia, y es el primero que hay. Pero ya España fue mucho más. Este año ellos reformaron el Código Civil. ¿Así? Para contemplar esos cambios. Eso lo van a poder leer en mi libro. Ah, no, estupendo. ¿Y cuándo va a salir? Pues espero que sea el año entrante. En todo caso, ya tienen uno que vuelvo a señalar. La tensión separado de la tensión que surge entre la protección al ambiente sano y el derecho al desarrollo, una mirada desde los jueces. A mí me parece que es un libro muy original y muy profundo, porque a veces no van juntos, la originalidad y la profundidad. Y tú te has dedicado realmente a meterte en las entrañas del nuevo derecho para el futuro. Y eso realmente, Fernanda, te felicito, porque creo que las nuevas generaciones de abogados deben pensar en este tipo de temas y no quedarse en temas patriarcales, en temas que no aportan realmente a la creatividad jurídica en Colombia. Muchas gracias, Fernanda Sánchez Jaramillo, a la que no le gusta que le digan Johanna Fernanda. Bueno, gracias por venir. Gracias a ti, María Teresa.